El amanecer sobre las colinas de Montana era una pintura de oro y polvo. El viento silbaba entre los pinos secos y levantaba una bruma helada sobre los prados donde pastaban las reses. En medio de ese paisaje, un hombre cabalgaba solo. Ethan Graves, el ranchero más temido y más deseado del condado. Su figura era conocida a millas. Alto, hombros anchos, rostro curtido por el sol y una mirada que parecía haber visto demasiadas guerras silenciosas. Nadie sabía mucho de su pasado, pero todos sabían una cosa: no había mujer que lograra tocarle el corazón. En los bailes del pueblo, las jóvenes fingían casualidad para tropezar con él. Las viudas le ofrecían tartas de manzana con sonrisas insinuantes. Y él siempre igual, un leve gesto de cortesía, un buenas noches señora, y nada más. Decían que Ethan Graves prefería el silencio a la compañía. Aquel octubre, los rumores se avivaban como el fuego antes de la nieve. El invierno será duro, murmuraban los hombres en la taberna, y ese viejo testarudo lo pasará solo otra vez. Él lo prefiere así, respondía otro. Dice que el amor ablanda a los hombres. Pero ninguno sabía lo que ocurría cuando el vaquero regresaba a su rancho. Después del trabajo, con el sol cayendo y los caballos guardados, allí, en la cabaña grande y silenciosa, solo se oía el crujir del fuego. En una esquina colgaba una fotografía vieja amarillenta. Una mujer de cabello claro sonreía junto a un Ethan más joven, más vivo. La foto estaba rota en un borde, como si el tiempo hubiera intentado borrarla. A veces, cuando el viento golpeaba las ventanas, Ethan la miraba y decía apenas un susurro. Otro invierno más, Mary. Después, se servía un trago de whisky y salía al porche a observar el cielo helado, como si buscara respuestas entre las estrellas. Los trabajadores del rancho lo respetaban, pero nadie se atrevía a cruzar más allá del deber. Ethan hablaba poco, ordenaba con la mirada y trabajaba más que todos. Era justo pero distante. Si hay corazón en ese pecho, solía decir el capataz, debe estar congelado. Aún así, algo en el aire parecía cambiar ese año. El ganado estaba inquieto, las montañas parecían más frías y el silencio del rancho más pesado. A veces, Ethan se encontraba mirando hacia el camino del pueblo sin saber por qué. Quizá era el cansancio. O quizá muy en el fondo, la soledad empezaba a doler más que el recuerdo. Una mañana, mientras revisaba el cercado norte, vio humo a lo lejos. Un carruaje se había detenido junto al cruce del río, con una rueda atascada en el barro. Dos hombres trataban de empujarlo y una voz femenina, firme y clara, daba órdenes. «No lo levanten así. Se romperá la madera». Ethan frunció el ceño. No era común ver mujeres dirigiendo nada por esos caminos. Curioso, espolió su caballo y se acercó. La primera vez que la vio, Clara Mendoza llevaba un sombrero polvoriento, las mangas arremangadas y una expresión decidida que contrastaba con su piel suave. No parecía temerle al trabajo ni a los hombres. «¿Necesita ayuda?», preguntó Ethan desde su montura. Ella levantó la vista, molesta por el tono autoritario, y replicó sin dudar. «No, pero si tiene un poco de paciencia, puede aprender cómo se arregla una rueda sin romperla». Él arqueó una ceja. Pocas veces alguien le hablaba así, y mucho menos una mujer. «Yo solo intentaba ser amable. Y yo solo intento llegar viva al pueblo», dijo ella limpiándose el barro de las manos. «Si quiere ayudar, tráigame una cuerda». Ethan obedeció sin saber por qué. Algo en su voz lo desarmaba, como si una corriente cálida hubiera atravesado el hielo de su pecho. Cuando por fin la rueda quedó libre, ella sonrió apenas. «Gracias, vaquero. No todos los hombres saben escuchar». «No todos los hombres quieren hablar», respondió él casi sin pensarlo. Clara lo observó un instante con una curiosidad que no supo ocultar. «Entonces debe ser un invierno muy largo para usted». Y montó de nuevo en el carruaje, dejando a Ethan mirando el camino, con esa frase repitiéndose en su mente como un eco imposible de callar. Por primera vez en muchos años, el silencio del rancho le pareció demasiado grande. Y el invierno, demasiado cercano. El invierno llegó antes de lo esperado. Las primeras nieves cayeron a mediados de noviembre, cubriendo los caminos de polvo blanco y haciendo crujir cada rama bajo su peso. En el rancho Graves, los hombres trabajaban con las manos entumecidas y el aliento convirtiéndose en vapor helado. Ethan observaba todo desde el corral, las riendas del caballo en la mano y el sombrero bajo la nevada. Era un hombre que soportaba el frío como si fuera parte de su alma. El invierno para él no era enemigo, era espejo. Le recordaba lo que era vivir sin calor, sin voz, sin compañía. El frío no mataba, solo te dejaba vacío. Aún así, algo en ese invierno era distinto. Desde el encuentro en el camino, la imagen de Clara Mendoza no lo abandonaba. Su voz firme, su mirada que parecía medirlo, su sonrisa leve cuando la rueda finalmente se liberó. Intentó olvidarla, como había hecho con todo lo que alguna vez le importó. Pero la mente tiene su propia terquedad.
Cada noche, cuando el viento azotaba las ventanas, él pensaba en esa frase suya. Debe ser un invierno muy largo para usted. Y lo era, el más largo. Una mañana, al bajar al pueblo por provisiones, Ethan notó un cartel nuevo clavado frente a la escuela abandonada. Se busca maestra, y allí estaba su firma, Clara Mendoza. Así que no se había ido. Ethan no sabía si alegrarse o preocuparse. No es asunto tuyo, se dijo mientras amarraba el caballo. Pero su paso lo llevó igual hasta la pequeña escuela, donde vio humo salir de la chimenea y un grupo de niños risueños correteando afuera. Clara estaba allí, de pie en el umbral, envolviendo libros en tela. El sol de la mañana le daba un tono dorado al cabello, y aunque el viento le helaba las mejillas, su rostro tenía esa luz que solo tienen las personas que creen en algo. «Vaquero», dijo ella al verlo. «¿Vino a aprender a leer?» «A comprobar si los niños del pueblo sobreviven con usted de maestra», respondió con una leve sonrisa. «Entonces pase. Necesito manos para reparar la estufa». Y él, sin entender cómo ni por qué, aceptó. Dentro, el calor era suave y el aire olía a tiza y café. Los niños observaban al temido ranchero con ojos curiosos. Uno de ellos susurró: «Es el señor Graves. Dicen que disparó a un hombre por hablarle mal». Clara se giró con severidad. «Y también dicen que las ardillas tienen oro en los bolsillos. No todo lo que se oye es verdad». Ethan soltó una carcajada grave, sincera, la primera en mucho tiempo. Los niños se quedaron mudos, y Clara sintió algo extraño, como si el sonido de esa risa derritiera un poco del hielo que cubría el aula, y su propio corazón. Por la tarde, cuando el trabajo terminó, ella le ofreció una taza de café. «¿Siempre es así de callado, señor Graves?» «El silencio evita problemas. También evita la vida». Lo miró directamente sin miedo. Un hombre puede pasar años sobreviviendo sin vivir. Él bajó la mirada. Nadie le hablaba así desde... «Mary, ¿y qué sabe usted de eso?» «Sé lo que es llegar a un lugar nuevo», dijo ella suavemente. «Sé lo que es dormir sola con el viento golpeando las ventanas». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue compartido, cálido, como un fuego pequeño que empezaba a prender. Esa noche, de regreso en el rancho, Ethan miró el horizonte teñido de azul oscuro. El frío mordía su piel, pero no logró apagar la sensación que le había dejado aquella mujer. Encendió el fuego, se sirvió un whisky, pero el sabor no le dio el calor de antes. Su casa le parecía más grande, más vacía. Y cuando alzó la vista hacia la foto vieja de Mary, el rostro de Clara se mezcló con el recuerdo, provocándole una punzada de culpa y de deseo. Fuera, el viento silbó entre los árboles, trayendo un eco distante de su propia voz. No todos los hombres quieren hablar. Y en el silencio del rancho, por primera vez en años, Ethan respondió: «Tal vez es hora de empezar». El invierno seguía endureciendo la tierra, y con él la vida en el pequeño pueblo de Red Hollow se volvía más lenta. Los carromatos apenas transitaban, las chimeneas echaban humo sin descanso, y los hombres salían solo cuando el trabajo los obligaba. Pero una presencia nueva comenzó a cambiar el ritmo del lugar. Clara Mendoza, la maestra forastera, llegó sin familia, sin un apellido conocido en la región y con una determinación que incomodaba a más de un hombre del pueblo. Vestía con sencillez, hablaba con firmeza y parecía ajena a la idea de que una mujer debía mantenerse en su lugar. En pocos días, los niños empezaron a llegar a la escuela con entusiasmo. Las madres, al principio recelosas, pronto agradecieron su amabilidad y paciencia. Clara no solo enseñaba letras, enseñaba valor, compasión y respeto. Sin embargo, cada vez que se cruzaba con Ethan Graves, su voz interior temblaba. Desde aquel día en la escuela, en que él había reparado la estufa y compartido un silencio tan intenso, Clara no dejaba de pensar en él. Había algo en ese hombre que desafiaba su calma, una mezcla de oscuridad y bondad, de fuerza contenida y tristeza sin nombre. Una mañana, la puerta de la escuela se abrió con un golpe seco. El viento helado irrumpió, y tras él apareció Ethan con el sombrero cubierto de nieve. «Perdone que interrumpa», dijo con su voz grave. «Busco a los niños Graves». Dos muchachos levantaron la cabeza, con las mejillas rojas y las botas embarradas. «Son mis sobrinos», explicó. «Su padre anda enfermo. No podrán quedarse al final de la jornada». «Claro», respondió Clara, mientras los pequeños recogían sus cosas. «Espero que se mejore pronto». Ethan asintió, pero no se movió. Ella lo miró de reojo, intentando no notar cómo la presencia de aquel hombre llenaba la pequeña aula. El fuego de la estufa crepitaba, y por un instante los dos quedaron solos cuando los niños salieron. «No pensé que volvería a la escuela», comentó ella fingiendo ligereza. «No pensé que la nieve lo permitiría», replicó él. «Ni la nieve ni el miedo parecen detenerme, señor Graves». Ethan la observó con curiosidad. «Eso he notado». El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo. Se miraron.
y fue como si todo el ruido del mundo se apagara por un momento. Afuera el viento soplaba con furia. Dentro, solo el corazón de Clara parecía escucharse. «Le traje esto», dijo él de pronto, rompiendo el hechizo. Colocó sobre el escritorio un pequeño saco de harina y un frasco de miel. «Los niños dicen que su despensa anda vacía». Clara parpadeó sorprendida. «¿Y eso le preocupa?» «Me preocupa el invierno», respondió él sin mirarla directamente. «Es cruel con quien no tiene ayuda». Ella sonrió suavemente. «El invierno también puede ser amable, si uno se deja». Ethan apretó los labios, como si esas palabras tocaran una herida que no quería mostrar. «No suele serlo conmigo». Antes de que pudiera responder, un golpe de viento abrió de nuevo la puerta, apagando parte del fuego. Clara corrió a cerrarla y tropezó con una silla. Ethan la sostuvo por los brazos para evitar que cayera. Por un instante quedaron tan cerca que ella sintió el calor de su respiración y el leve temblor de sus manos. Sus miradas se cruzaron. Él retrocedió enseguida como si el contacto le quemara. «Perdone», murmuró colocándose el sombrero. «No hay nada que perdonar», dijo ella con un leve rubor. «A veces el viento empuja más de lo que debe». Ethan hizo una leve inclinación de cabeza y salió al frío. Clara lo vio alejarse por la ventana, la figura del vaquero recortada contra la nieve. Por alguna razón, el aula le pareció más vacía cuando él desapareció entre los pinos. Esa noche, mientras escribía cartas que nunca enviaría, Clara pensó en él, en sus manos ásperas, en su mirada que parecía pedir distancia y al mismo tiempo ayuda. Sabía que ese hombre escondía un dolor antiguo. Y sin entender por qué, deseó conocerlo, curarlo, romper el hielo que lo protegía del mundo. Mientras tanto, en su rancho, Ethan también permanecía despierto. El fuego se extinguía lentamente, y en el silencio de la cabaña su mente repetía una sola pregunta. ¿Qué clase de mujer desafía al invierno? ¿Y al corazón de un hombre muerto por dentro? La tormenta cayó sin aviso. El cielo, gris plomo, se desgarró en relámpagos y el viento soplaba como si quisiera arrancar las raíces del mundo. Los techos del pueblo crujían. Las ventanas golpeaban y hasta los animales buscaban refugio. En la vieja escuela, Clara Mendoza corría de un lado a otro intentando cerrar las contraventanas antes de que el vendaval las arrancara. El fuego de la estufa parpadeaba, casi extinguido. La nieve se filtraba por las rendijas. «Por favor, aguanta un poco más», murmuró mientras intentaba trabar la última ventana con una cuerda. Un golpe de viento más fuerte la empujó hacia atrás, tirándola al suelo. Y fue entonces cuando la puerta se abrió con un golpe violento. Y Ethan Graves apareció envuelto en nieve, la cara endurecida por el frío. «Está loca», rugió cerrando la puerta de un portazo. «El río está desbordado y usted sigue aquí como si nada». Clara, sorprendida, intentó levantarse. No podía dejar los libros ni el fuego encendido. «¿Libros?», repitió el incrédulo. Podría haber muerto. El tono autoritario la hirió más que el viento. «No soy una niña, señor Graves», replicó sacudiéndose la falda. «Sé cuidar de mí misma». Ethan apretó la mandíbula, mirándola como quien observa un incendio que no sabe apagar. «Eso no lo niego, pero la montaña no respeta a nadie, y menos a una mujer sola». Clara se irguió, con la frente en alto. «Entonces tal vez la montaña y yo tengamos algo en común». El silencio cayó entre ellos. El fuego chisporroteó en la estufa, lanzando destellos naranjas sobre sus rostros. Ethan respiraba con fuerza, como si contuviera una ira antigua. «No vine a discutir, vine a llevarla al pueblo. No iré a ningún lado. Va a hacerlo». Clara dio un paso adelante, desafiante. «¿Y por qué le importa tanto? Usted mismo lo ha dicho. No necesita compañía». Sus palabras lo golpearon en el pecho como una bala invisible. Ethan desvió la mirada, el ceño fruncido. «No la necesito». «Entonces déjeme», susurró ella. La frase flotó en el aire, frágil, helada. Durante unos segundos solo se oyó el rugido del viento y el crepitar del fuego. Ethan cerró los ojos, respiró hondo y cuando volvió a hablar, su voz era más baja, casi un lamento. «No puedo», Clara parpadeó confundida. «¿Qué? No puedo dejarla aquí, no después de lo que vi en el río». El puente se cayó. Si se queda, quedará atrapada por días. Ella lo observó, dudando entre la gratitud y el orgullo. Finalmente tomó su abrigo y lo siguió hasta la puerta. El trayecto hasta el pueblo fue difícil. La nieve cubría los caminos, los caballos resoplaban exhaustos. Ethan la ayudó a montar, pero no pronunció palabra en todo el camino. Clara, tiritando, lo miraba de reojo. El viento les azotaba el rostro, pero lo que la estremecía no era el frío, sino su cercanía. Cuando llegaron a una vieja cabaña junto al camino, un refugio de pastores, Ethan detuvo el caballo. «Aquí pasaremos la noche», dijo con voz ronca. Encendió el fuego, le tendió una manta y se quedó de pie junto a la ventana observando la tormenta. Clara, aún temblando, lo miró con una mezcla de frustración y ternura. «¿Siempre es así de amable con las mujeres?»
Preguntó con una sonrisa débil. No acostumbro a tener mujeres bajo mi techo, respondió él sin girarse. Ni compañía, según parece. Él se volvió lentamente. Ya le dije, señorita Mendoza. Su voz era baja, dura. No necesito compañía. Clara se levantó y se acercó hasta quedar a un paso de él. Sus ojos, oscuros y cansados, la miraron con una mezcla de advertencia y deseo. Entonces explíqueme, susurró ella. ¿Por qué vino por mí bajo la nieve? Ethan no respondió. Su respiración se volvió pesada. Entre ambos había apenas un palmo de distancia y el fuego proyectaba sombras danzantes sobre sus rostros. Ella sostuvo su mirada un instante más y luego dio un paso atrás. Cuando decida lo que necesita, señor Graves, avíseme, dijo suavemente cubriéndose con la manta. Hasta entonces no vuelva a confundirme con una carga. Ethan la observó en silencio, con los puños cerrados, y cuando se sentó junto al fuego comprendió que había perdido la batalla más importante, la que libraba contra sí mismo. La tormenta pasó, pero los rumores se quedaron. Cuando Clara y Ethan regresaron al pueblo 2 días después de haber quedado atrapados en la cabaña, las miradas cayeron sobre ellos como piedras. Las mujeres susurraban tras los visillos, los hombres sonreían con malicia desde la taberna. En Red Hollow, donde cada palabra viajaba más rápido que el viento, la historia ya había tomado forma. El señor Graves se llevó a la maestra a su refugio. 2 noches. Solos. Clara fingió no escuchar, aunque el rubor en sus mejillas la delataba. Caminaba erguida, con el abrigo cerrado hasta el cuello, el mentón alto y la mirada firme. Ethan, en cambio, parecía un muro de piedra, impasible, sin un gesto, sin un saludo. Pero por dentro, la rabia le hervía en las venas. Al llegar a la tienda general, la conversación se detuvo de golpe. El dueño, un hombre regordete con bigote de morsa, fingió ordenar unas cajas. «Buenos días, señor Graves. Maestra». «Buenos días», respondió Clara con educación. Ethan no contestó. Un grupo de vaqueros bebiendo café en la esquina murmuró algo y soltó una carcajada. «Dicen que el hielo se derritió al fin», bromeó uno. Otro agregó. «Tal vez el viejo Graves encontró la manera de calentar el invierno». Ethan apretó los puños. Clara le rozó el brazo apenas con la mano, un gesto sutil, pero suficiente para detenerlo. «No vale la pena», le dijo en voz baja. «Sí lo vale», gruñó él. «Entonces me decepcionará», respondió ella con una calma tan firme que lo desarmó. Ethan soltó el aire con fuerza, dio media vuelta y salió de la tienda sin mirar atrás. Clara lo observó marcharse bajo la nieve ligera, su figura alejándose hacia el rancho. Una parte de ella deseó ir tras él. Otra temía lo que encontraría si lo hacía. Esa tarde, en la taberna del pueblo, los hombres seguían riendo. El tema del día no eran los precios del ganado ni las tormentas, era el milagro de la maestra que había ablandado al vaquero más duro de Montana. Sí, esa mujer logra que Graves le hable más de 10 palabras seguidas. «Yo pago una botella del mejor whisky», gritó uno de los rancheros entre risas. El cantinero levantó las cejas. «¿Y si lo logra? Entonces me trago el sombrero». Las carcajadas resonaron por todo el lugar. Pero la puerta se abrió de golpe y Clara Mendoza apareció en el umbral. El silencio cayó de inmediato. «Entonces vaya preparando su estómago», dijo ella con serenidad, avanzando entre las mesas. «Porque hablar, señor, lo ha hecho». Y más de 10 palabras. Las risas se ahogaron. Algunos hombres apartaron la mirada avergonzados. El cantinero, divertido, le sirvió una taza de café. «Tiene agallas, señorita Mendoza. Nadie entra aquí a poner en su sitio a esta banda». «No vine a poner a nadie en su sitio», dijo ella sentándose tranquilamente. «Vine a dejar claro que no soy tema de conversación». Su voz era suave pero firme. El silencio se extendió como una lección. Cuando terminó su café, se levantó y añadió. «Ah, y guarden su whisky. No necesito premios por hacer hablar a un hombre». Salió sin mirar atrás. Desde una mesa del fondo, Ethan había visto todo. Había llegado poco antes, sin ser notado, con el sombrero calado y la expresión sombría. La escena lo dejó sin palabras. Cuando la vio irse con paso decidido, algo dentro de él cambió. Salió tras ella, pero no la alcanzó. Solo encontró las huellas de sus botas marcadas en la nieve, pequeñas y firmes. Las siguió con la mirada hasta que desaparecieron entre las casas. Por primera vez en años sonrió. Una sonrisa breve, casi invisible, pero real. Esa noche en el rancho el silencio fue diferente. El fuego ardía, el viento golpeaba las paredes, pero su mente no se quedaba en el pasado. Ahora tenía otra imagen, la de una mujer frente a una taberna llena de hombres, desafiando con la mirada y el alma. Mientras el whisky le quemaba la garganta, murmuró para sí. «Tiene fuego esa mujer». Y por primera vez el vaquero más frío del condado deseó sentir calor de verdad. El invierno seguía firme, mordiendo la tierra con sus dientes de hielo.
El viento bajaba de las montañas arrastrando copos que parecían cuchillas. En el rancho Graves, el trabajo no se detenía, ni siquiera cuando el cielo se volvía plomo. Ethan estaba en el corral, revisando una cerca dañada por la tormenta. El aire era tan frío que el aliento se convertía en nubes blancas frente a su rostro. A su lado, su caballo más leal, Shadow, un semental negro y poderoso, tiró de la cuerda y relinchó con dolor. Ethan se agachó enseguida. La pata delantera del animal estaba torcida y un hilo de sangre oscura manchaba la nieve. «Maldita sea», murmuró. Intentó moverlo, pero el animal se resistía, gimiendo de dolor. El capataz Joe se acercó corriendo. «Podemos llamar al veterinario del pueblo, patrón». «Está a 2 días de distancia con este clima», respondió Ethan, secándose el sudor a pesar del frío. «Shadow no resistirá tanto», Joe dudó. «La maestra. Dicen que sabe de medicina. Ayudó a parir un ternero la semana pasada en la granja de los Miller». Ethan levantó la mirada. «¿Clara Mendoza?» Joe asintió. El vaquero guardó silencio unos segundos. Luego soltó el aire con resignación. «Tráela». 1 hora después, Clara llegó al rancho envuelta en su abrigo de lana y una bufanda tejida a mano. Sus mejillas estaban rojas por el frío, pero su mirada seguía tan firme como siempre. «¿Dónde está el paciente?», preguntó sin perder el tiempo. Ethan la condujo hasta el establo. El caballo respiraba con dificultad, el vapor saliendo de sus fosas nasales como humo. Clara se arrodilló junto al animal y acarició suavemente su cuello. «Tranquilo, muchacho. Ya pasó lo peor». Ethan la observó en silencio. Había algo hipnótico en la forma en que hablaba con el animal, en la calma que desprendía incluso en medio del dolor. «¿Puede hacer algo?», preguntó él finalmente. «Puedo intentarlo», respondió sin mirarlo. «Pero necesito que confíe en mí y que me ayude». Ethan se agachó a su lado. El roce accidental de sus brazos encendió un fuego bajo la piel de ambos. Durante un momento el frío del establo pareció desvanecerse. Clara palpó la herida con cuidado. «El tendón no está roto, solo está torcido. Necesito agua caliente, vendas limpias y un poco de whisky». «¿Para el caballo o para usted?», replicó él intentando esconder su preocupación. Ella sonrió sin levantar la vista. «Para los dos, si no deja de mirar como si fuera a perder la guerra». Ethan fue por lo necesario. Cuando regresó, ella ya tenía la herida limpia. Juntos vendaron la pata del animal. Sus movimientos eran precisos, coordinados, como si se entendieran sin palabras. En un momento el caballo relinchó y se movió bruscamente. Clara perdió el equilibrio y Ethan la atrapó antes de que cayera. Por un segundo, sus rostros quedaron tan cerca que pudieron sentir el calor del aliento del otro. El silencio se hizo espeso, casi eléctrico. Ella apartó la mirada, con el corazón latiéndole fuerte. «Gracias», susurró. «No tiene que agradecer», respondió él, aún sosteniéndola. Sus manos seguían en su cintura, y solo cuando ella se movió, él pareció darse cuenta. Se apartó bruscamente, como si el contacto lo hubiera quemado. Cuando terminaron, el caballo dormía tranquilo. Clara se limpió las manos y se volvió hacia él. «Shadow se pondrá bien, pero necesita descanso». «Y usted también», dijo Ethan con voz grave. Ella lo miró sorprendida. Por un instante creyó ver en sus ojos algo más que gratitud, vulnerabilidad. «A veces no sé si habla en serio o si es su manera de despedirme». «Aún no lo he decidido», dijo él con una leve sonrisa. Clara soltó una risa suave que sonó como un rayo de sol en medio del invierno. Ethan no se rió, pero su expresión cambió. Había algo cálido, casi tierno en su mirada. Cuando ella salió del establo, él se quedó viéndola alejarse. La nieve seguía cayendo, pero por primera vez en mucho tiempo el frío no le dolía tanto. Esa noche, Ethan fue al establo antes de dormir. Shadow dormía tranquilo, respirando profundo. Ethan se agachó, le acarició la crin y murmuró: «No sé quién de los dos está más herido, amigo». El caballo resopló, y el vaquero sonrió en la oscuridad. El cielo se desplomaba en una tormenta blanca. El viento aullaba como un lobo herido, arrancando ramas, levantando nieve en torbellinos que cegaban la vista. Clara apenas podía ver el camino frente a ella cuando el caballo que montaba, un viejo alazán prestado por el rancho Graves, comenzó a temblar. Intentó avanzar un poco más, pero el animal resbaló, casi cayendo. «Tranquilo, chico». «Ya, ya», susurró, acariciando su cuello helado. La ventisca era tan intensa que ni siquiera alcanzaba a ver las luces del pueblo. Sabía que no llegaría. Si seguía, moriría de frío antes del amanecer. Entonces, en medio del blanco infinito, vio una sombra de humo. La chimenea del rancho. Con el corazón latiendo con fuerza, guió al caballo hacia allí. Golpeó la puerta con los nudillos entumecidos, apenas capaz de articular palabras. «Ethan». El vaquero abrió. Su rostro mostraba sorpresa, luego preocupación. «Por Dios, Clara». La sujetó antes de que se desplomara. «Entra, rápido».
El calor del fuego la envolvió como una manta invisible. Ethan la sentó junto a la chimenea, frotándole las manos para devolverles color. Clara temblaba aún, los labios pálidos, el cabello húmedo pegado a la frente. «Casi no lo cuento», dijo con una risa débil. «¿Qué demonios hacía allá afuera con una tormenta así?», preguntó él con el ceño fruncido y la voz grave. Llevaba medicina a la familia Harper. El niño tenía fiebre. Podía haber muerto. No sería la primera vez que alguien se arriesga por cuidar a otro, respondió ella con calma, mirándolo a los ojos. Ethan apartó la mirada incómodo. Había algo en esa mujer que desarmaba sus defensas con una sola frase. Suspiró y se levantó para echar más leña al fuego. «Voy a preparar café. No te muevas». El sonido del fuego llenó la cabaña. Clara observó las sombras danzando en las paredes, el resplandor anaranjado que suavizaba los rasgos del hombre que antes le parecía de piedra. Cuando Ethan volvió, le tendió una taza humeante. «Bébelo», ordenó con suavidad. Ella sonrió. «¿Siempre da órdenes a sus invitadas?» «Solo cuando llegan a punto de congelarse». Bebió un sorbo. El calor bajó lento por su garganta, despertándole vida. «Gracias, Ethan». «No me des las gracias», dijo él bajando la voz. «Solo no vuelvas a hacer algo tan insensato». «Insensato o valiente». Él la miró. A veces son lo mismo. Un silencio espeso los envolvió. Afuera el viento rugía. Adentro solo el fuego y el crujido de la madera. Clara frotó sus brazos buscando calor. Ethan, sin pensarlo demasiado, tomó una manta de lana y se la colocó sobre los hombros. «Así mejor», dijo él. Ella lo miró, sus ojos reflejando el fuego. «Tiene un modo extraño de cuidar, señor Graves». «No sé hacerlo de otra manera», admitió él. Ella bajó la vista, pero una sonrisa leve se dibujó en sus labios. «Entonces tal vez solo necesita práctica». Ethan soltó una risa ronca, inesperada. Hacía meses, tal vez años, que no reía de verdad. Clara lo notó y sintió algo moverse dentro de ella. Algo cálido, peligroso. Las horas pasaron lentas. El viento golpeaba las ventanas, pero el fuego mantenía a raya la oscuridad. Ethan se acercó con otra manta. «Deberías descansar». «¿Y usted?» «Yo vigilaré el fuego», Clara lo observó. «Ethan». Él levantó la vista. «¿Sí? ¿Por qué vive así? Tan solo, tan lejos de todos». El vaquero quedó en silencio largo rato. El fuego crepitó. Luego, con voz baja, dijo: «Porque cuando tienes algo que perder, el mundo se encarga de arrebatártelo». Sus palabras le dolieron a ella más de lo que esperaba. «No todos se van», susurró. «Todos, tarde o temprano», respondió él. Clara se levantó despacio, se acercó al fuego y se sentó frente a él. El resplandor iluminaba su rostro. «Entonces, déjeme quedarme hasta que amanezca. Si no puedo convencerlo de lo contrario, al menos le haré compañía por una noche». Ethan la miró, su garganta apretándose. No respondió, solo asintió. El fuego seguía ardiendo, alto y cálido. Y aunque el viento afuera rugía con furia, ninguno de los dos volvió a sentir frío esa noche. El amanecer llegó despacio, filtrándose entre las cortinas como un suspiro dorado. Clara abrió los ojos y tardó unos segundos en recordar dónde estaba. La manta sobre sus hombros olía a humo, a cuero. A él se incorporó despacio. Ethan dormía en la silla frente al fuego, con el sombrero echado sobre el rostro y las botas aún puestas. El fuego ya era solo un puñado de brasas rojas. Por un instante Clara pensó en despertarlo, pero algo la detuvo. Así, dormido, parecía menos feroz. El gesto duro se suavizaba, la mandíbula firme, la cicatriz en su mejilla. Todo él respiraba una paz que rara vez mostraba despierto. Clara lo observó en silencio, sintiendo que algo peligroso crecía dentro de su pecho. «Solo un invierno», se dijo. Eso fue lo que le dije. Un invierno no es para siempre. Pero su corazón no quería escuchar razones. Cuando Ethan despertó, la encontró preparando café. «No tenía por qué hacerlo», dijo él restregándose los ojos. «Alguien tiene que cuidar de usted de vez en cuando», respondió sonriendo. Él bufó. «No necesito cuidados». «Claro que no», replicó ella. «Solo que anoche casi se congela esperando que el fuego no se apagara». Ethan se quedó callado. Luego tomó la taza que ella le tendía. «Gracias». Sus dedos se rozaron un instante. Fue un contacto breve, pero bastó para encender algo que ninguno de los dos supo cómo apagar. Cuando la tormenta cesó, Clara volvió al pueblo. Las mujeres del lugar la miraron con curiosidad mientras cruzaba la calle con el cabello suelto y el rostro sonrojado. «Dicen que pasaste la noche en el rancho Graves», le dijo Mary, la esposa del herrero, con una sonrisa maliciosa. Clara la miró con calma. Estaba atrapada por la tormenta. Él solo fue amable. «¿Amable, dices?» Mary rió. «Entonces el viejo Ethan Graves ya no es de piedra». Clara siguió su camino, fingiendo no escuchar. Pero por dentro, el corazón le latía con fuerza.
¿Acaso el pueblo entero no tenía otra cosa de qué hablar? En la escuela los niños notaron su distracción. Se equivocó 2 veces al escribir en la pizarra y olvidó la hora del almuerzo. Esa noche, sola en su pequeña casa, admitió lo que no quería decir en voz alta. Pensaba en él más de lo que debía. Ethan tampoco había dormido bien desde aquella noche. Había pasado las últimas horas reparando cercas, entrenando caballos, cortando leña sin parar. Quería cansar al cuerpo para silenciar la mente. Pero cada vez que cerraba los ojos veía su rostro reflejado en el fuego. Joe, el capataz, lo observaba con una sonrisa contenida. «No la he visto desde la tormenta», comentó casualmente. «Está en el pueblo donde pertenece», respondió Ethan tajante. «Ajá, y tú aquí, encerrado como un lobo viejo». Ethan lo miró con una ceja alzada. «¿Quieres conservar tu trabajo, Joe?» «Solo digo lo que todos piensan», respondió el hombre sin borrar la sonrisa. «Esa maestra te cambió el humor. Hasta el caballo parece más contento». Ethan fingió no escucharlo y siguió trabajando, pero por dentro sabía que era cierto. Shadow se había recuperado rápido. Clara tenía razón. Bastaba con paciencia y cuidado. Unos días después, mientras Ethan llevaba provisiones al pueblo, la vio en la calle. Llevaba un vestido azul sencillo y una trenza que caía sobre su hombro. Cuando lo vio, sonrió, y el tiempo pareció detenerse. «Ethan, señorita Mendoza», saludó él quitándose el sombrero. Hace días que no lo veía. «He estado ocupado», respondió torpe. Ella lo miró con una mezcla de ternura y desafío. «O evitando que lo vean conmigo». Él guardó silencio. Clara suspiró. «No tiene que preocuparse. No me avergüenzo de haber pasado la noche en su casa. Fue una tormenta, no un pecado». Ethan apretó la mandíbula. «El pueblo no entiende la diferencia». «Entonces, ¿dejará que hablen en lugar de demostrar quién es usted realmente?» Él no respondió. Solo la miró, con esa mezcla de deseo y miedo que lo consumía por dentro. Clara bajó la voz. «No sé qué le hicieron antes, Ethan, pero no todas las mujeres vienen a romperle el alma». Y se alejó, dejando al vaquero inmóvil en medio del camino, con las palabras clavadas como un disparo en el pecho. Esa noche, Ethan salió al porche. El viento olía a lluvia, y el cielo se extendía gris sobre el horizonte. Se quitó el sombrero, cerró los ojos y murmuró: «No puedo enamorarme, no otra vez». Pero en el fondo sabía que ya era demasiado tarde. El corazón que juró no amar ya había elegido a su dueña. El viento cambió, era más cálido, más suave. El invierno empezaba a retirarse del valle, pero no del corazón de Ethan Graves. En el rancho, los días se volvían largos, llenos de trabajo, y aún así, el silencio lo acompañaba como una sombra. Desde la tormenta no había vuelto a buscar a Clara. Ni una visita ni una palabra, solo la distancia. Pero cada vez que pasaba por la escuela y oía las risas de los niños, su mirada se desviaba inevitablemente hacia la ventana donde ella solía pararse. Una mañana, el cartero llegó al rancho con un sobre amarillento y sellado con cera. Ethan lo tomó con desgano, hasta que vio el nombre del remitente: Sarah McAllister. El aire se le detuvo en el pecho. Sara, el nombre que había jurado no volver a pronunciar. Cerró la puerta del granero y abrió la carta con manos tensas. El papel olía a polvo y a distancia. Ethan, sé que no quieres saber de mí, pero mereces saber la verdad. No morí, como te dijeron. El fuego no me alcanzó. Me llevaron lejos con las heridas y el miedo. Pensé en volver, pero escuché que te habías encerrado en el rancho, que habías enterrado todo lo que fuimos. Si esto llega a tus manos, solo quiero que sepas, nunca te mentí, y lo que pasó no fue culpa mía. La carta tembló en sus dedos. El fuego, el accidente en el que creyó perderlo todo, su prometida, su futuro, su fe en el amor. Joe lo vio desde la puerta. ¿Todo bien, patrón? Ethan guardó el papel en el bolsillo. Sí, nada que te importe. Pero por dentro, el pasado acababa de despertarse. Mientras tanto, en el pueblo, Clara preparaba una lectura especial para los niños. Su risa llenaba el aula cuando Mary, la esposa del herrero, entró con expresión intrigada. Clara, te buscan. ¿Quién? Un forastero. Dice que trae algo para usted. Fuera de la escuela, un hombre delgado con sombrero polvoriento le entregó un sobre. Vengo de amarillo, señorita. Me pidieron que le entregara esto en persona. ¿De quién viene? No sé, señora. Solo hago mi trabajo. Cuando el hombre se fue, Clara observó la caligrafía. Era limpia, firme. De Ethan Graves. Su corazón dio un salto. Caminó hasta su casa, cerró la puerta y abrió la carta. Clara, no soy hombre de escribir, pero hay cosas que deben decirse sin que el orgullo estorbe. Si alguna vez creíste que mi silencio era desprecio, te equivocas. Es miedo. Miedo de repetir lo que ya viví, de perder lo que empiezo a querer.
Y tú, sin pedirlo, estás en el centro de todo eso. Ella tragó saliva, leyendo cada palabra como si le devolvieran el aire. Hubo una mujer antes. Sara. Todos en el condado pensaron que murió en un incendio. Yo también lo creí. Pero hoy supe que vive. No sé qué significa eso, ni por qué lo escribió ahora. Pero necesitaba que lo supieras antes de que otro te lo dijera. No te debo una historia perfecta, Clara. Solo la verdad. Clara dejó caer la carta sobre la mesa, con las lágrimas contenidas. No sabía si llorar por él o por ella misma. El hombre que empezaba a abrir su corazón. Aún tenía fantasmas en la puerta. Esa noche el rancho estaba en silencio. Ethan miraba el fuego, la carta de Sara en una mano y la de Clara en la otra. No había respuesta de ella aún. Solo el eco de las palabras que había escrito con el corazón temblando. Joe entró sin hacer ruido. ¿Le dijo? Sí, respondió Ethan sin apartar la mirada del fuego. Entonces hizo lo correcto. ¿Lo correcto? Ethan rió sin alegría. Lo correcto siempre cuesta caro. Joe se apoyó en el marco de la puerta. A veces hay que quemar lo viejo para dejar espacio a lo nuevo, patrón. Ethan levantó la vista. Ya tuve suficiente fuego para toda una vida. Mientras tanto, Clara salió al porche de su casa. El cielo estaba despejado con una luna enorme vigilando el valle. Sostenía la carta de Ethan contra el pecho. Sabía que el pasado de un hombre no lo define, pero sí lo persigue, y aunque quería ir hasta el rancho y decirle que ella no era Sara, que no tenía miedo del fuego, algo la detuvo, porque en el fondo entendía que hasta que Ethan no hiciera las paces con sus fantasmas, no habría lugar para ella en su vida. El viento sopló suave, levantando su cabello. Ella susurró al aire con un nudo en la garganta. Ojalá no me hubiera importado tanto. El sol apenas despuntaba sobre el horizonte cuando una carreta polvorienta se detuvo frente al rancho Graves. Joe, que alimentaba a los caballos, se quedó mirando la figura que descendía del asiento. Una mujer de cabello rubio ceniza, vestida de luto, con el rostro cubierto por un velo negro. ¿Puedo ayudarla, señora?, preguntó desconfiado. La mujer levantó la vista. Sus ojos eran grises, fríos pero llenos de vida. Busco a Ethan Graves, dijo con voz suave aunque firme. ¿Y quién pregunta? Ella respiró hondo. Su esposa Joe sintió que el aire se le helaba. La miró con incredulidad. «Todos creímos que usted...» «Sí», interrumpió ella con una sonrisa triste. Todos creyeron mal. Ethan estaba en el establo cuando la escuchó. La voz le atravesó el alma como un cuchillo que reconociera la herida. Sara. Giró lentamente. Y ahí estaba. Viva, tan real que el corazón le dio un vuelco. Por un momento no supo si correr hacia ella o alejarse. «Pensé que estabas muerta», dijo por fin con un hilo de voz. «Y yo pensé que querías que lo estuviera», respondió ella bajando el velo. El silencio entre ellos fue pesado, cargado de años, ceniza y culpa. Sara dio un paso al frente. «No vine por disculpas, Ethan. Vine porque necesitaba verte». «¿Por qué ahora?», preguntó él, la rabia temblando en su voz. «Han pasado 3 años, porque durante esos 3 años viví pensando que me odiabas. Y no podía morir con eso». Ethan cerró los ojos, la mandíbula tensa. La mujer que lo había amado, la que creyó perdida en el incendio del granero, estaba viva. Y con su regreso toda su calma se derrumbaba. La noticia corrió por el pueblo antes del mediodía. «¿Lo escuchaste, Clara?», dijo Mary entrando a la escuela sin esperar permiso. «La esposa del vaquero ha vuelto». Clara dejó caer el libro que tenía en las manos. «¿Qué dijiste?». «Sarah Graves. Dicen que llegó esta mañana. Nadie sabe de dónde, pero está en el rancho». El corazón de Clara se detuvo por un segundo. Intentó sonreír, fingir serenidad. «Debe ser un error». «Ojalá lo fuera», respondió Mary. Pero todos lo vieron. Cuando la mujer se fue, Clara se quedó de pie frente a la pizarra, los ojos vacíos. La tiza cayó de su mano. Todo su cuerpo temblaba. En el rancho, Ethan y Sara se sentaron frente a la chimenea. Él le ofreció té, pero ninguno bebió. «Creí que habías muerto en ese incendio», dijo él finalmente. «Encontré tu pañuelo entre las ruinas». Sara asintió. «El fuego me alcanzó, pero unos viajeros me sacaron antes de que todo colapsara. Estuve meses entre la vida y la muerte. Cuando desperté no recordaba nada, ni mi nombre, ni a ti». Ethan la miró incrédulo. «¿Y ahora sí?». Ella sonrió con melancolía. «Recordé tu voz, tu risa, lo que fuimos». «Sara». Él suspiró. Las cosas cambiaron. Ella lo interrumpió. «¿Por la maestra?». Ethan apretó los labios. Sara asintió lentamente. «Lo sabía. Cuando me dijeron que estabas solo, quise creer que el destino me daba otra oportunidad. Pero al verte, supe que ya no soy parte de tu historia». Él quiso decir algo, pero las palabras se negaron a salir. Sara se levantó. «No vine a recuperar nada, Ethan. Solo a cerrar lo que el fuego no terminó». Esa noche Clara apareció en el rancho.
La lluvia caía fina, fría, como si el cielo supiera lo que dolía en la tierra. Ethan abrió la puerta sorprendido. «Clara, no deberías estar aquí». «Ya lo sé», respondió ella. «Pero también sé que si me quedo en el pueblo escuchando mentiras, voy a volverme loca». Sus ojos buscaban respuestas. «¿Es verdad?» «Ella está viva». Ethan asintió. «Sí. ¿Y la amas todavía?», preguntó sin rodeos. El silencio fue brutal. El fuego crepitó detrás de ellos. Ethan bajó la mirada. «No lo sé». Clara sintió el mundo temblar bajo sus pies. «Entonces, supongo que sí lo sabes», susurró, dando un paso atrás. Él intentó detenerla, pero ella ya giraba hacia la lluvia. «Clara, espera». «No. Esta vez déjame ir», dijo sin mirarlo. «No soy parte de tu fuego, Ethan. Soy lo que vino después», y se marchó bajo la lluvia, dejando al vaquero solo, rodeado por brasas que ya no sabían calentar. La lluvia no cesó durante 3 días. El cielo se abrió como si quisiera borrar los caminos, como si el destino se negara a dejarla marchar. Pero Clara ya había empacado su vida en una sola maleta, un vestido limpio, un par de libros y una fotografía del aula vacía. En el pequeño cuarto de pensión donde se hospedaba, dobló la última prenda y la guardó con manos temblorosas. Su reflejo en el espejo parecía el de otra mujer, más fuerte, más triste, más libre. La voz de Mary resonó en su cabeza. «¿Estás segura, Clara? No tienes a dónde ir». Y ella había respondido con una sonrisa vacía. «No necesito un lugar, solo necesito paz». En el rancho, Ethan no dormía. Desde la noche en que Clara se marchó bajo la lluvia, no había vuelto a sonreír. Sara permanecía en la habitación de huéspedes, silenciosa, sin hacer ruido, sin exigir nada. Parecía entender que había llegado tarde a una historia que ya no le pertenecía. Esa mañana, mientras el sol se asomaba entre nubes grises, Sara apareció en el umbral del establo. «La vas a perder», dijo, con voz tranquila. Ethan levantó la mirada sorprendido. «No hables de lo que no sabes». «Sé lo suficiente», respondió ella acercándose. «La miras como antes me mirabas a mí. Pero esta vez tienes miedo». Ethan suspiró hundiendo la pala en la paja. «No es tan simple, Sara». «Claro que no lo es», asintió ella. «Nada que valga la pena lo es». Se quedaron en silencio unos segundos. Luego ella añadió: «No te preocupes por mí. Mañana me iré. Ya cerré mis heridas, Ethan. Pero no dejes que tus miedos abran las de ella». Y sin esperar respuesta, volvió a la casa. Clara montó el carruaje al amanecer. El pueblo aún dormía, envuelto en niebla. El cochero le ofreció la mano y ella subió sin mirar atrás. Llevaba el corazón partido en 2, uno que aún latía por el vaquero que no la había detenido, y otro que deseaba olvidar. Mientras la carreta avanzaba por el camino enlodado, el sonido de los cascos resonaba como despedidas no dichas. Cada árbol, cada curva del sendero le recordaba su risa, sus silencios, sus manos sobre el arado. «Déjame ir», había dicho ella. Y él la había dejado. El pensamiento dolía más que el frío. Ethan llegó al pueblo a media mañana. Su caballo estaba cubierto de barro. Sus ojos de urgencia. Fue directo a la escuela, pero las puertas estaban cerradas. Mary, la costurera, lo vio desde su tienda. «Buscas a Clara», dijo, sin que él preguntara. Él asintió. Salió hace 1 hora. Tomó el carruaje hacia el este. Dijo que no volvería. Ethan no dijo nada. Solo giró el caballo y cabalgó como un hombre que intenta alcanzar al tiempo. La lluvia empezó de nuevo cuando la alcanzó. El carruaje se detuvo al verlo aparecer entre el barro. Clara bajó lentamente, el rostro empapado, sin saber si lloraba o si era solo el cielo. Ethan desmontó sin palabras, caminando hacia ella. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, intentando mantener la calma. «Lo que debía hacer antes», respondió él jadeando. «Detenerte». Clara apretó los labios. «¿Por qué?». «Ya tienes a tu esposa». «Tenía», corrigió él con voz quebrada. «Sara se va, y aunque volviera a quedarse, yo ya no pertenezco a su historia». El silencio los envolvió. El viento soplaba fuerte, la lluvia golpeaba como agujas. «Ethan», murmuró ella, «no quiero ser el reemplazo de nadie». Él se acercó un paso más. «Y no lo eres. Eres lo que vino después del dolor. Eres la paz que nunca tuve». Clara bajó la mirada. «No me digas eso ahora». «Te lo digo porque es verdad», susurró él tomándole las manos. «No te prometo un cuento fácil. Pero si te vas, todo lo que he aprendido de amar se irá contigo». Ella lo miró, temblando. El agua resbalaba por su rostro, y aún así sonrió. «Dices eso muy tarde, vaquero». Ethan sonrió con tristeza. «Entonces déjame ser tarde, pero cierto». Por un momento ninguno habló. El carruaje esperaba, el cochero observaba en silencio. Clara respiró hondo y miró al horizonte. «Tal vez», dijo finalmente, «no es el momento de volver». Ethan asintió comprendiendo. «Entonces esperaré». Ella se giró
Subió al carruaje y mientras éste se alejaba, él permaneció bajo la lluvia, viendo cómo su esperanza desaparecía entre el barro y la neblina. Pero esta vez no sintió vacío, porque por primera vez sabía lo que era amar de verdad. El invierno llegó temprano ese año. Las montañas se cubrieron de nieve antes de noviembre, y el rancho Graves quedó envuelto en un silencio espeso, casi sagrado. Sarah ya no estaba. Había partido hacia Kansas con una carta para Ethan que él aún no se atrevía a abrir. La guardaba en el cajón del escritorio bajo la llave, no por miedo a lo que dijera, sino porque ya sabía lo que contenía. Adiós y gracias por no mentir. Los días se volvieron lentos. El viento ululaba entre los establos, los animales dormían más de lo habitual y Ethan pasaba las tardes mirando hacia el este, el camino por donde Clara se había ido. No escribió, no fue al pueblo, solo trabajaba. El trabajo era su refugio, su penitencia. En el pueblo, el aula estaba vacía. La maestra que vino a reemplazar a Clara no duró ni un mes. Los niños la extrañaban. Miss Clara nos leía historias de amor, decían. Nadie supo exactamente a dónde había ido. Algunos decían que a Denver, otros que a vivir con una tía. Solo Mary recibía cartas de vez en cuando. Las leía en silencio con una sonrisa que dolía. Estoy bien, decía Clara en una de ellas. Trabajo enseñando a niños que no saben leer ni soñar. A veces pienso en él, a veces deseo no hacerlo, pero el corazón no obedece. El invierno partió despacio, como si se negara a irse. La primavera trajo un poco de verde, pero no trajo paz. Ethan comenzó a tener sueños con ella. Su risa, sus manos, la forma en que lo miró aquella noche bajo la lluvia. A veces despertaba con el nombre en los labios. Clara. Y el eco del establo le devolvía solo silencio. Joe lo observaba desde lejos. Un día, cansado de verlo morir en vida, le habló. Señor Ethan, disculpe si no es asunto mío, pero hay cosas que no se arreglan con clavos ni martillos. Ethan levantó la vista sin comprender. Lo digo porque la vi cuando se fue. Esa mujer no lo dejó porque no lo amara. Lo hizo porque usted no se atrevió a detenerla. Ethan suspiró con el ceño fruncido. ¿Y qué quieres que haga ahora? Ya pasó medio año. Entonces empiece por hacer lo que no hizo antes, ir tras ella. Ethan no respondió, pero esa noche abrió el cajón del escritorio y sacó la carta de Sarah. La leyó bajo la luz tenue de una lámpara. Era corta. No somos lo que fuimos, y eso está bien. No te guardo rencor, Ethan. Solo prométeme una cosa. No vuelvas a dejar que el amor se te escape por miedo. Sarah, la carta tembló en sus manos. Esa fue la noche en que decidió que no podía seguir esperando. A cientos de millas, Clara caminaba entre flores silvestres y campos de trigo. El lugar donde enseñaba era pequeño, humilde, pero lleno de vida. Los niños la adoraban. Sin embargo, cada atardecer miraba hacia el oeste, como si algo dentro de ella aún la llamara. Una tarde, Mary le escribió. Sarah se marchó. Dicen que Ethan está solo, más delgado, más callado. No ha mirado a ninguna mujer desde que te fuiste. Clara leyó la carta una y otra vez. Su corazón se agitó como si el invierno acabara de derretirse dentro de ella. Intentó ignorarlo, pero esa noche soñó con él. En el sueño, Ethan estaba frente a su puerta, empapado de lluvia, diciéndole: «No vine a pedir perdón, vine a empezar de nuevo». Despertó con lágrimas en los ojos. Ethan partió 2 semanas después. Dejó el rancho a cargo de Joe, se llevó solo lo necesario y siguió el camino hacia el este, donde el sol nacía y donde ella se había ido. Cada pueblo que cruzaba le recordaba algo. Una sonrisa, una lección, un silencio compartido. Sabía que podía llegar y encontrar nada, pero lo que más temía no era el rechazo, sino nunca volver a intentarlo. Cuando el tren pasó frente al horizonte, el viento levantó una nube de polvo. Ethan subió sin mirar atrás. El invierno había terminado. Ahora solo quedaba encontrarla antes de que el destino lo hiciera tarde otra vez. El tren se detuvo en un pequeño pueblo llamado Willow Creek, un lugar que olía a pan recién hecho y a tierra mojada. Ethan bajó con la ropa cubierta de polvo, el sombrero viejo y el corazón latiendo como un tambor. No sabía si ella estaba allí. Solo tenía una dirección escrita con letra femenina. Escuela del Este, Condado de Willow Creek. El pueblo era tranquilo. Las mujeres saludaban desde los porches, los niños corrían tras un perro. Ethan caminó por la calle principal hasta Teasup, llegar a una pequeña construcción de madera con una campana oxidada en el techo. La puerta estaba entreabierta, y dentro una voz suave recitaba una historia. Y cuando el vaquero levantó la vista, comprendió que no era el sol lo que lo cegaba, sino el amor que había tardado en ver. Ethan se detuvo. Su respiración se rompió en 1000 pedazos. Esa voz era ella. Apoyó la mano en el marco de la puerta. No se atrevían a entrar.
La escuchó terminar la lección, cerrar el libro y despedir a los niños con la misma dulzura que recordaba. Cuando el último salió, Clara recogió los papeles del escritorio, sin saber que el pasado estaba a solo unos pasos detrás. «Siempre tuviste una forma extraña de contar historias, maestra», dijo una voz grave. Clara se giró tan rápido que el corazón casi se le detuvo. Ahí estaba él, Ethan Graves, más delgado, con el rostro curtido por el viento y los ojos que aún guardaban tormentas. «No puede ser», susurró ella llevando una mano al pecho. «Sí», dijo él avanzando despacio. «Soy yo». Por un momento ninguno habló. Solo se miraron, como si todo el invierno entre ellos se derritiera en un instante. Clara fue la primera en romper el silencio. «¿Qué haces aquí, Ethan?» «Lo mismo que debía hacer el día que te fuiste, seguirte». Ella negó con la cabeza. «Han pasado meses. No debiste venir». «Lo sé», admitió él. «Pero no podía seguir viviendo entre fantasmas». Ella rió con tristeza. «¿Y qué esperas encontrar aquí?» «A ti», respondió sin dudar. Clara bajó la mirada. «No soy la misma mujer que dejaste ir». «Ni yo el hombre que te dejó», dijo él con suavidad. Se acercó un paso más. Ella no retrocedió, pero sus ojos temblaban. «He aprendido a vivir sin ti, Ethan, a no esperar». «¿Y te hace feliz?», preguntó él. El silencio fue su respuesta. Una brisa movió los cabellos de Clara, y en sus ojos apareció algo que había querido enterrar: esperanza. Se sentaron frente al fuego horas después. El pueblo dormía, y la escuela olía a leña y papel. Ethan le contó lo de Sara, la carta, el invierno, los sueños. Clara lo escuchó en silencio, las manos juntas sobre el regazo. «Ella te perdonó», dijo Clara al final. «Sí, y al hacerlo me enseñó que el perdón no es olvidar, es dejar de huir». Ella asintió. «¿Y vienes aquí buscando redención?» «No, vengo buscando verdad. La mía está contigo». Sus palabras la rompieron. Las lágrimas que había contenido durante meses cayeron sin permiso. «¿Y si ya es tarde?», susurró. «No lo es mientras sigamos respirando», dijo él, levantando su rostro con ternura. Por un instante el mundo desapareció. Solo quedaron ellos, el fuego y la promesa que nunca se cumplió. Pero el destino no se deja domesticar tan fácil. Esa noche, cuando Ethan regresó a la posada, un telegrama lo esperaba en el mostrador. Tenía el sello del condado de Graves. Lo abrió con las manos húmedas. «Ethan, el rancho está en peligro. Los acreedores vienen en 2 semanas. Si no vuelves, lo perderás todo. Joe». Ethan cerró los ojos. El pasado lo llamaba de nuevo. El deber, la tierra, el peso de un nombre. Sabía que si regresaba podía perderla otra vez. Pero si no lo hacía, perdería todo lo que había construido. Clara, al otro lado del pueblo, miró por la ventana. Sabía que algo iba a cambiar. Porque cuando el destino devuelve a alguien, nunca lo hace sin cobrar su precio. Ethan no durmió esa noche. El telegrama seguía sobre la mesa, como una sombra que no podía ignorar. Fuera, la lluvia golpeaba el Botticins, techo de la posada, recordándole la otra lluvia, aquella en que la perdió por primera vez. Ahora la vida lo ponía frente al mismo dilema: irse o quedarse. Al amanecer fue hasta la escuela. Clara estaba abriendo las ventanas, dejando entrar la luz del nuevo día. Cuando lo vio, supo por su mirada que algo andaba mal. «¿Qué sucede, Ethan?», preguntó, dejando el cuaderno a un lado. Él suspiró. «El rancho está en peligro. Si no regreso pronto, lo perderé todo». Clara asintió lentamente, como quien ya conocía la respuesta antes de escucharla. «Entonces debes irte». «No quiero». «Pero tienes que hacerlo», dijo ella con la voz firme pero los ojos húmedos. «Ese rancho fue tu vida. Tú lo eres ahora». El silencio se volvió pesado, hermoso y cruel. Clara lo miró, con el alma dividida. «Ethan, no puedes pedirme que te detenga. La tierra te necesita. Los hombres como tú no huyen del deber. Y los hombres como yo terminan solos por creer eso», respondió él con un hilo de tristeza. Ella sonrió con dulzura. «Tal vez no esta vez». «¿Qué quieres decir?» «Ve, Ethan, salva lo que amas. Y si después de hacerlo todavía piensas en mí, entonces sabré que era real». Ethan la miró largo rato, queriendo memorizar su rostro, su voz, su coraje. «Volveré por ti, Clara, lo juro». «No me lo jures, solo hazlo», susurró ella. El viaje de regreso fue largo y cruel. El invierno había dejado el camino lodoso y los vientos parecían probar su voluntad. Cuando finalmente llegó al rancho, lo encontró casi vacío.
Joe estaba fuera, intentando contener a los hombres que reclamaban la deuda. Pensé que no volverías, dijo con alivio. Jamás dejaría caer esta tierra, respondió Ethan desmontando. Durante días trabajaron sin descanso. Vendió parte del ganado, reparó cercas, enfrentó a acreedores con el temple que había olvidado tener. Y cuando todo parecía perdido, una carta llegó. Señor Graves, la escuela de Willow Creek envía una donación para ayudar a reconstruir las granjas afectadas por el invierno. Espero acepte nuestra ayuda. Clara Weston. Ethan sonrió por primera vez en semanas. Ella lo ayudaba sin pedir nada a cambio. Su amor seguía allí, invisible, firme como la raíz de un roble. Pasaron meses. La primavera volvió. El rancho, aunque más pequeño, estaba de pie. Ethan pasaba las tardes en el porche mirando el horizonte, sabiendo que había cumplido con su deber, pero que el corazón aún no conocía reposo. Una mañana Joe le entregó una carta. «Llegó para usted, señor». Ethan la tomó con las manos temblorosas. El sello decía Willow Creek. La abrió lentamente. «Ethan, dices que volverías si aún pensabas en mí. Adivina qué. Yo tampoco he dejado de hacerlo. El invierno terminó. Si todavía sigues siendo el hombre que amé, sabrás dónde encontrarme. Clara». Ethan rió bajo, incrédulo, con los ojos húmedos. Montó su caballo sin decir una palabra. Joe lo miró partir, sabiendo que esa vez no cabalgaba hacia el deber, sino hacia su destino. Willow Creek lo recibió con flores y viento tibio. Frente a la escuela, Clara estaba colgando una guirnalda de papel con los niños. Cuando lo vio, se quedó quieta. Él desmontó, caminó hacia ella sin pronunciar palabra. Los niños rieron, corrieron adentro. Solo quedaron ellos dos bajo el cielo azul que olía a nuevo comienzo. «¿Te tomó tanto tiempo recordar el camino?», dijo ella sonriendo. «Tu carta lo iluminó», respondió él. Se quedaron frente a frente como al principio, pero ahora sin miedo. Ethan tomó su rostro entre las manos. «Esta vez no hay invierno, Clara». «Ni promesas rotas», susurró ella. Y cuando la besó, el viento levantó el polvo dorado de los campos, como si la tierra, al fin, bendijera el amor que tanto había esperado. Fin, dos almas, una tierra y un amor que sobrevivió al silencio, a la distancia y al deber. Porque a veces el corazón solo necesita que lo vuelvan a buscar.